Buenos días, soy Pablo Couso, director comercial de Datisa, y esta mañana vamos a hablar sobre la oportunidad de crecimiento que supone para la pyme española el modelo de franquiciamiento. Nuestro objetivo es ayudar a los directivos de las pymes a poder visualizar si su negocio es franquiciable y también cuáles son los retos y beneficios de este modelo de crecimiento. Y contamos para ello hoy con la colaboración de Susana Fernández, socia directora de Centro Franquicia. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo, encantada. Bueno, ¿Qué tal? muchísimas gracias por venir. Tenía ya muchas ganas de que nos sentáramos y que charláramos un poquito. Gracias a vosotros por invitarnos. Vamos a tener una conversación interesante durante los siguientes minutos y bueno, claro, vamos a hablar de crecimiento, ¿no? Porque son muchas las pymes que quieren abordar el reto del crecimiento. Hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Siempre conlleva riesgo, ¿no? Porque sobre todo si lo haces con una aportación de capital propia, ¿no? Un crecimiento basado en establecimientos propios, pues ahí está el riesgo, ¿no? También pues lo que supone deslocalizar, ¿no? Y mantener un modelo de gestión está ahí. Y es donde surge precisamente el modelo de las franquicias como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de diversificar ese riesgo, ¿no? Y al mismo tiempo también de contar con la motivación extra que tiene el franquiciado, ¿no? que también es un empresario. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo crees tú que está de claro este sistema de franquicias para los empresarios españoles, especialmente para la pyme española? ¿Conocen este modelo? ¿Saben los riesgos, ventajas que tiene? Bueno, yo creo que, fíjate, el modelo de franquicia en España todavía tiene que perfeccionarse bastante, ¿no? Y sobre todo, pero quizá por ese desconocimiento que todavía hay a nivel empresario y a nivel de calle. Porque, aunque esté mal que lo digamos, las personas, los profesionales que estamos en este sector, es verdad que la franquicia a veces no tiene muy buena fama, ¿no? Está un poco pues desprestigiada, porque, fíjate, ¿no? Porque la gente se queda con el concepto de que el franquiciado lo único que hace es pagar a la central, no le dejan hacer nada y la franquicia está acabando con el pequeño comercio, ¿no? Cosa que es un gravísimo error pensar así. Es una visión del propio empresario que está y también del público, ¿no? O sea, y del público. A veces sí. es esa sensación que, fíjate, han cerrado estas tiendas y han vuelto a abrir franquicia, ¿no? Han abierto estas franquicias. Y lo dicen a veces como con un tono despectivo, ¿no? Sí. Y yo siempre les digo, pero ¿quién ha abierto esa franquicia? Pues posiblemente tu vecina, tu primo, tu cuñado, tu hermano o tú mismo, ¿no? Entonces, al final, esa franquicia es pequeño comercio, porque es un comercio de proximidad, es el comercio que está en las calles, es el comercio que está en los centros comerciales, ¿no? Por tanto, al final tienes la ventaja de que eres un pequeño comercio, pero al final te lo dan todo hecho, es decir, te dan un modelo de negocio probado, testado, con lo cual minimizas mucho los riesgos de inversión, ¿no? Pero falta cultura en el emprendedor español en general sobre el tema de la franquicia, yo creo que sí. Cultura, formación, la verdad es que son conceptos. Sí. Y oye, ¿qué señales, o sea, imagínate ahora que eres una empresaria, ¿no? Que tienes tu negocio, ¿no? ¿Qué señales hay que pueden indicar que mi negocio es franquiciable? Bueno, yo uno con el que me estoy encontrando muchas veces es la propia petición del cliente. Es decir, que un cliente que es habitual de tu negocio y de repente, oye, o te pasa un turista, ¿no? O te pasa alguien que no es habitual de esa ciudad o de ese establecimiento. Oye, ¿esto lo tenéis en Barcelona? Oye, ¿esto lo tenéis en Málaga? ¿Esto lo tenéis? Eso muchas veces, ha habido muchos proyectos de franquicia que han empezado así. Que de repente alguien que nunca había pensado en franquicia y que dice, no tengo ni idea de lo que es la franquicia, de repente ha recibido esa señal, ¿no? De alguien que les pregunta, oye, pues es que este modelo de negocio en mi ciudad funcionaría fenomenal, es más, yo me lo llevaría, ¿no? Entonces, muchas veces, pues surge esa señal así, ¿no? Otras veces cuando estás viendo que negocios competidores tuyos de tu mismo sector están creciendo mucho y entonces dices, oye, si estos están creciendo así, yo podré crecer de la misma manera, ¿no? Pues al final son señales que te vienen externas y hay otros, sobre todo el empresario joven, ya lo lleva un poquito más en el ADN, ya tiene claro si está montando un modelo de negocio, ya le hablas de franquicias y no le suena chino. ¿Sabes? Sí, muchas veces está esa mentalidad de proyecto, ¿no? De querer crecer ya, que eso es verdad que no existía muchas veces en la mentalidad de muchos pequeños negocios, ¿no? Que se montan, que es más un medio de subsistencia. Sí. En cambio, yo también observo muy a menudo ese afán de querer crecer, ¿no? De montar un proyecto para hacerlo crecer. Eso es, sí. Aunque seguramente, bueno, te lo pregunto, a ver qué opinas tú. ¿Tú crees que para entrar en el modelo de franquicias se puede entrar desde la emprendeduría? Es decir, partiendo sin tener el modelo de negocio desarrollado, o sea, empezar de cero. No. Eso sería es una perspectiva, un gran error, efectivamente. Una cuestión es que, o sea, emprendedor, como el concepto que tenemos de emprendedor, ¿no? De alguien que desarrolla una idea de negocio, que la quiere poner en marcha. Hablar de emprendimiento y hablar de desarrollo en franquicia justo a la vez sería un error. No tiene sentido. No es error el decir, quiero montar este modelo de negocio ya con una visión
de futuro amplia, es decir, oye, esto lo quiero franquiciar el día de mañana. Perfecto. Eso me gusta esa idea porque ya desde el momento que empiezas a desarrollarla, ya la empiezas a desarrollar con una visión de franquicia. ¿Qué quiero decir? Hasta los muebles. Es decir, voy a poner estos muebles, me los hace el vecino que es carpintero, me lo hace no sé qué. No, vamos a hacer unos muebles que te los hagan ya, vamos a proteger ese modelo para que luego lo puedas reproducir y vamos a asegurar con la persona que te lo está haciendo que el día de mañana te los pueda seguir haciendo ese mismo modelo y solo para ti, ¿no? Entonces, es bueno tener la idea de emprendo y quiero crecer en franquicia, pero no a la vez. No a la vez, todo lleva su proceso. Es súper interesante lo que dices porque, claro, al final es cultura, ¿no? Es la cultura de franquicia, tenerla o no tenerla, ¿no? Entonces, pasar de un establecimiento propio a pasar a un modelo de franquicias, ¿no? Si el salto cultural es menor, pues la gestión del cambio es mucho más manejable, ¿no? Claro. No es lo mismo nacer queriendo ser un negocio, no sé, de restauración, ¿no? O un comercio de zapatos, sí, lo que fuera, ¿no? Con una perspectiva únicamente de establecimiento, a pensar que quieres desarrollar ese negocio en un futuro, porque claro, naces con una cultura, una visión cultural importante y por tanto la gestión del cambio cultural va a ser mucho menor cuando pases claro, del negocio a una organización mucho más compleja, claro, como es un modelo de franquicias. Sí, porque ya además, tú fíjate que ahí, ya cuando tú enfocas la manera de organizar tu negocio y las personas que vas a necesitar, si lo haces bien y eres previsor, ya vas contando con que, bueno, pues el momento que ya dé el paso a franquiciar, ya voy a tener que crecer también mi estructura interna de la empresa. Que ese es uno de los grandes errores que se cometen en muchas franquicias y se han cometido en muchas empresas franquiciadoras españolas y de fuera, esto es un mal en general, que es que muchas veces las empresas enfocan el crecimiento hacia el exterior. Pues este año quiero terminar el año con 20 franquicias, el año que viene con 50, etcétera, etcétera. Miramos solo al crecimiento que queremos fuera. Pero si ese crecimiento no va acompañado de un crecimiento interno y estructural de la empresa, muerte segura. Organización, efectivamente, yo coincido plenamente con esa visión, ¿no? Y yo también lo he visto muchas veces que bueno, no es lo mismo gestionar un negocio, un establecimiento, ¿no? Que gestionar una organización más compleja donde las necesidades cambian desde el punto de vista, incluso si me apuras no hace falta ni franquiciar, ya en el momento que empiezas a crecer con centros propios, o sea, ya las necesidades cambian brutalmente. Si además añades ya un modelo de franquicias y de un negocio en expansión basado en otros colaboradores, pues todo cambia tremendamente, ¿no? Entonces ahí hablas de empresa, ¿no? Hablas de una cultura de empresa, tienes que organizar una centralización de la información, una centralización de las compras, de la tesorería, de tantísimas cosas, que además es lo que va a permitir tener márgenes competitivos en un entorno como el que vivimos hoy en día, donde los márgenes están tan acosados, ¿no? Por las situaciones inflacionistas, por la competencia. Muchas veces se franquicia en sectores que son maduros, ¿no? Y por tanto los márgenes pues son pequeños. Entonces toda la capacidad que tú ganas como organización compleja, pues hay que saberla gestionar, porque es una oportunidad muy grande, pero hay que saberla gestionar. Desde luego, profesionalizar. Mira, ese es un paso muy importante y vosotros lo veréis, ¿no? Cada día en emprendedores que empiezan, van creciendo, pues eso, a lo mejor una segunda unidad propia, otra delegación no sé dónde, van buscando partner por aquí por allá, ¿no? Como hay un punto de inflexión ahí en el que pasas como de ser casi, te diría, empresa familiar, ¿no? Empresa en la que vamos gestionando con nuestro pequeño equipo y tal, a ese punto en el que tienes que profesionalizar, en el que ya tienes que tener pues, un responsable de administración, ya tienes que tener tu responsable de recursos humanos, tu responsable de compras, en este caso, por supuestísimo, un responsable, un coordinador de franquicias, ¿no? Entonces, ese sí que es un consejo que yo creo que las empresas tienen que empaparse muy bien. Es decir, ese crecimiento tenemos que mirarlo hacia adentro y hacia afuera. Nosotros lo vemos mucho en la fricción tecnológica que muchas veces la falta de esa visión cultural, ¿no? Provoca, porque una cosa con la que yo me he encontrado muy a menudo, ¿no? Es que proyectos que empiezan a descentralizarse, ya sea con centros propios o con modelos de expansión basados en franquicias, es que el tipo de implantación tecnológica, ¿no? de gestión que ponen en marcha es básicamente comercial, ¿no? De lo que tiene que ver con los puntos de venta, tener, bueno, pues por ejemplo en un restaurante tener bien organizada la atención al cliente, ¿no? Las comandas, la toma de datos, tal, la relación con el almacén a veces también, ¿no? O en una franquicia de cualquier otro tipo, pues lo que es la atención en el punto de venta con un software adecuado. Sin embargo, no se piensa desde un primer momento en cómo centralizar esa información, ya no solamente desde un punto de vista de facturación y de una información estadística, sino también desde el punto de vista de tener una plataforma que te permita centralizar compras, totalmente de acuerdo, organizar la reposición, ¿no? Fundamental. Y es que ahí es donde está, o sea, si al final, si queremos rentabilidad, tenemos que mejorar ingresos y mejorar costes, ¿no? Y eso lo tienes con la información. Claro. Y eso cuando empiezas con un proyecto de franquicia y te dicen, bueno, yo no tengo ningún programa de gestión, mira, lo hacemos con estas Excel. Es necesario, es
imprescindible? Pues sí, porque al final, para la central franquiciadora, la información es poder en todos los aspectos de la vida, pero para la central franquiciadora, toda la información es fundamental. La información de lo que cada punto de franquiciado tiene, está vendiendo, en qué gasta sus ingresos, las facturas que tiene, el personal, el marketing y publicidad. Si tú no haces ese ejercicio de control y de supervisión, bueno, pues es muy fácil que en 4 días pues tengas los franquiciados vendiendo pues hasta productos de la competencia, como ha pasado muchas veces, ¿no? Por tanto, el tener un sistema de gestión de programas informáticos donde tú puedas acceder y utilizar la información para lo que es, ojo, que también ahí tampoco es que podamos tener una patente de corso para utilizar toda la información que queramos de los franquiciados. Ahí hay que utilizarlo con cabeza, que es yo tengo que tener esa información porque a mí me va a servir para hacer un plan de negocio en otro local, que sea una ciudad con las mismas características que la tuya, etcétera, ¿no? Pero eso es fundamental. Totalmente. Y bueno, ahora vamos a hablar de retos y de soluciones, ¿no? Pero apuntando un poquito y ya transitando hacia esa parte, forma parte de todo esto que estamos hablando también del atractivo que tú eres capaz de proyectar, porque claro, tú tienes que tener un modelo de negocio, ¿no? de éxito, ¿no? que puedas replicar y que a la gente le pueda gustar, ¿no? para apostar por ese modelo de negocio, pero al mismo tiempo tienes que tener una salud financiera que puedas vender. Tienes que tener también una plataforma tecnológica a la que puedas incorporar al franquiciado con ya un montón de cosas, ¿no? Claro. Ya trabajadas y probadas y contrastadas, no a medio implantar, ¿no? Y bueno, forma parte, por tanto, de esa foto bonita, ¿no? que tú tienes que tener cuando quieres vender fuera un modelo de franquicias. Está claro. La estandarización de los procedimientos es fundamental. Hay gente que es que fíjate, como que hace de menos los manuales, pero si tampoco es tan importante, yo les doy la formación, ya saben lo que tienen que hacer. No, mira, o sea, es tan importante que todo se haga de manera idéntica, ¿no? Que se utilicen los mismos productos, que se atienda a la gente igual, que la gente lleve el personal el mismo uniforme, que entres en ese sitio y sabes que vas a tener la misma atención, la misma calidad y el mismo servicio que entres en cualquier otro establecimiento de la cadena, ¿no? Por eso la estandarización de procesos es fundamental, que eso además es que sirve para proteger a la marca, porque tú imagínate, estábamos hablando antes de un ejemplo de hostelería o de restauración, ¿no? Tú imagínate que el franquiciador no le ha determinado los procedimientos dentro de cocina, porque dice, no, porque ya siempre cojo franquiciados que vienen del mundo de hostelería, hombre, es de sentido común, todo el mundo sabe que la carne no puede quedar ahí, y el tomate, no sé qué, bueno, vale. Pero si tú no se lo pones en los manuales, si tú no le dices cómo hay que manipular los alimentos, cómo no se puede romper la cadena de frío, cómo tienen que estar refrigerados, cuándo se tienen que sacar, etcétera, etcétera, y tú eres un descuidado y dejas en la cocina pues un montón, imaginemos una hamburguesería, ¿no? Hamburguesas, el tomate, la salsita de tomate, todo fuera, y con estos días de calor, pues al día siguiente llegas y todo aquello se ha picado. Pero el franquiciado no se ha dado cuenta, o uno de sus empleados sirve esa comida y intoxica a un montón de clientes, ¿no? Al final ahí puede llegar a derivarse la responsabilidad a la central franquiciadora porque no le has establecido los procedimientos de una manera que tú puedas acreditar, oiga, mire, no, yo esto es así, lo que pasa es que yo no puedo estar en la cocina de los franquiciados todos los días, pero yo le he dado la formación, tiene aquí sus manuales, tiene aquí sus explicaciones, oiga, mire, si ha sido un descuido de él, la responsabilidad es suya, es entera suya, ¿no? Por eso te quiero decir que al final los manuales tienen una gran importancia cuando estamos hablando de proteger la empresa y de hacer bien las cosas en los establecimientos franquiciados. Fíjate qué retos, ¿no? Porque es el reto de la comunicación, que es algo que no, de la comunicación, la formación, son matices, ¿no? O sea, son capacidades que hay que capacitar, o sea, tiene que adquirir el franquiciador, ¿no? Y ese cambio cultural, en parte, consiste también en convertirte en un comunicador, ¿no? En un formador, en el concepto de marca, trabajarlo de una manera muy consciente. Son retos que están ahí que hay que abordar. Claro, que el franquiciado se enamore. Yo siempre lo digo, cuando das con un franquiciado que va orgullosísimo con su camiseta o con su uniforme de la marca, ¿no? Y habla de la marca como si la hubiera inventado y creado él. A mí eso me encanta. A mí me encanta también, porque es que dices, es que es el gran reto de las franquicias. Es decir, el franquiciado y el trabajador, porque es que muchas veces eso se respira, cuando estás en un establecimiento. Sí. Cuando tú tienes pasión por lo que haces, yo creo que es una cosa que se contagia, ¿no? Y cuando tú haces un crecimiento en franquicia pensando en generar riqueza, no solo para ti, que sin duda alguna la vas a generar, ¿no? Pero si no, cada apertura de cada establecimiento franquiciado, yo lo celebro como si fueran míos, cada vez que inauguramos un nuevo centro de nuestros clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estás generando empleo, estás generando riqueza,
aparte de que lógicamente estás creciendo tu marca y haciendo tu empresa mucho más fuerte, ¿no? Pero yo creo que hay que ver la franquicia siempre con ese punto de generosidad y de compartir, y yo siempre digo una frase, o sea, el último céntimo que lo gane el otro, o sea, no, tú, central franquiciador, no quieras ganar de todo, no quieras ganar de todo. No, para mí ese es uno de los beneficios fundamentales que potencialmente ofrece el modelo de franquicias, ¿no? Cuentas ya con la ilusión del empresario, porque el franquiciado es un empresario, con lo cual se le presupone una ilusión, ¿no? Sí. Pero luego aparte es que si tú gestionas bien el factor humano, ¿no? Pues multiplicas exponencialmente esa motivación, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es algo que trabajar. Eso es un beneficio, claro, ¿no? Pero luego están los retos. ¿Qué más retos hay, no? Hay retos pues, tecnológicos, hay retos de comunicación, de convertirte en un formador, ¿no? El reto de la marca. ¿Qué otras cosas en tu experiencia están ahí también? Pues fíjate, es que es todo un mundo, porque tú piensas que los negocios, cualquier negocio es algo vivo, es algo que lo tienes que ir, porque si no te actualizas, y más sobre todo a la velocidad que vamos últimamente, que es que mete miedo, ¿no? O sea, todo a nivel tecnológico, a nivel de expansión internacional, a nivel todo, o sea, tienes que estar continuamente actualizándote. Totalmente. Entonces, yo creo que el mayor reto de las franquicias, sobre todo, es el poder mantener siempre esa actualización en todo, en procedimientos, en productos, en servicios nuevos, en el que al franquiciado siempre le estés dando y aportando cosas nuevas. Sí. Es decir, tú no puedes decir, nos pasa cuando a veces hacemos, pues eso, estás haciendo un proyecto de franquicia y estás elaborando los manuales. Entonces tú dices, bueno, hay que ser consciente que estos manuales los tienes que ir actualizando. Es el pilar de la creación de la experiencia de cliente. Efectivamente, generar, ¿no? ese es el pilar, pero a partir de ahí, periódicamente los tienes que ir modernizando y actualizando, porque vas a cambiar productos, porque vas a cambiar servicios, porque vas a innovar en ciertas cosas, porque vas a ir mejorando a medida que también la cadena cuente con un mayor poder adquisitivo, pues vas a introducir novedades tecnológicas, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que es el gran reto de las cadenas hoy en día, el poder mantener, ¿no? Esa innovación, ese I+D, que dices tú, que es obligación de la cadena dárselo a los franquiciados, porque los franquiciados en ese sentido tienen que estar cómodos y que la central nos siga aportando cosas, ¿no? Es el gran reto, desde luego, el poder mantener para seguir siendo competitivos en el mercado, ¿no? Y ponerte por encima de la competencia. A mí me parece muy interesante lo que dices, porque es verdad que metes en el mundo de los servicios, ¿no? Porque habitualmente se franquicia en el mundo de los servicios, ese concepto de innovación, de I+D, de investigación, ¿no? De querer generar experiencias de cliente que muchas veces no existe en otro tipo de comercio, ¿no? Por precisamente a lo mejor por esa falta de cultura o de visión empresarial, claro, ¿no? Que me parece que es muy interesante. Yo veo también otro reto importante en la gestión del crecimiento, ¿no? Porque algo que diferencia a un proyecto de franquicias de otro tipo de proyecto empresarial es que quieres crecer, y claro, y el crecimiento, si no lo conviertes en algo sostenible, pues tiene mucho riesgo, ¿no? Entonces, claro, creo que ahí la gestión, ¿no? El tener modelos de gestión bien estandarizados, desde un punto de vista de gestión de la marca y de los procesos que tienen que ver con esa experiencia de cliente y con lo que tú quieres construir a nivel de servicio que vendes, ¿no? Y luego está el reto de la gestión de lo que tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Optimizar la facturación y optimizar también los costes y claro, que tengas una gestión de la rentabilidad, ¿no? Yo creo que ahí también forma un papel importante la plataforma tecnológica, ¿no? Que tengas una plataforma tecnológica que sea capaz de alimentar el punto de venta desde un punto de vista de estándares, ¿no? O sea, pues que, por ejemplo, haya software que te permita estructurar flujos de trabajo con los procesos y que todos los días audite, que una serie de cosas se hacen todos los días en el establecimiento y que eso la central la conozca. Correcto. Y que no solamente lo conozca, sino que además pueda comunicarse con el establecimiento mediante tecnología, ¿no? Es que acabas de nombrar una palabra que a mí me parece fundamental, que has dicho, audite. Auditar. Y efectivamente, es que que a veces... Una palabra fría. Es una palabra fría, pero es que está llena de contenido. Claro, yo de hecho en algunos cursos que doy franquicias, ¿no? Una de las preguntas que les hago siempre a los alumnos es lo de ¿cómo interpretas tú, cómo ves, ¿no? El control y supervisión por parte de la central franquiciadora, ¿no? Porque ahí es como un poco el punto de inflexión de, bueno, oye, si me defines la franquicia como que somos empresarios jurídica y financieramente independientes, yo soy independiente hasta cierto punto. Eres independiente porque tú eres el responsable máximo de tu franquicia, pero cuando estás en una franquicia estás con ese paraguas protector y bajo esas directrices que te están marcando, ¿no? Por tanto, yo tengo que tener el derecho y el deber, que no se nos olvide, de supervisar y controlar a los franquiciados. Para eso ahora mismo hay muchísimas maneras de hacerlo. Ya ese supervisor que va con su maleta recorriendo y visitando, que es importante, porque lo hablamos antes, ¿no? El contacto personal a mí particularmente me parece esencial, ¿no? Pero que a lo mejor ya no es necesaria esa supervisión y ese control
mensual, o te semanal, puedes centrar presencial. en cosas que son más importantes a Eso nivel es. personal, ¿no? Porque una cosa buena que tienen los procesos y la tecnología cuando entran en el mundo de las personas es que son menos intrusivos que otras personas en según qué cosas, ¿no? Ya. Y entonces yo creo que la tecnología facilita un poco eso y tiene ese papel, ¿no? Y así las personas nos podemos dedicar a otras cosas que yo creo que las relaciones humanas son fundamentales Sí. en cualquier modelo de convivencia y por supuesto una organización como el sistema de franquicias es fundamental y hay que cuidarlo muchísimo porque al final yo siempre he pensado que los problemas principales que tienen las organizaciones son humanos, no son de otro tipo. Por supuesto los hay de otro Habitualmente tipo, sí. ¿no? Pero Sí, muchas pero veces están muy entrelazados con lo humano. Nosotros se suele buscarse una solución. Y vosotros Correcto. sabéis de tecnología bastante, tú sabes que hay un problema informático y siempre va a tener una solución, ¿no? Sí, y a sí, veces sí. los problemas con las personas es más difícil gestionarlos. Sí, a veces van pegados todo, ¿no? Porque todo viene boom, Sí, de la avalancha. sí. Sí, no, pues yo creo que eso es muy importante y luego también el control de la rentabilidad, ¿no? Cuando estás en un modelo en crecimiento, pues tienes que preocuparte mucho por saber qué es lo que te permite crecer, dónde se está creciendo, dónde no, dónde se está ganando, dónde se está perdiendo, dónde hay que invertir, dónde hay que desinvertir, Eso ¿no? es, claro. Tener monitorizado todo Claro, eso. por eso es muy importante ese contacto continuo y esa supervisión con los franquiciados, porque tú imagínate que lanzas una campaña ahora de verano de cualquier cosa, ¿no? Y resulta que en 25 establecimientos franquiciados es un tiro, están vendiendo muchísimo y hay 8 que no. Claro. Bueno, pues tú tienes que saber qué está pasando en esos 8 establecimientos, ¿no? ¿Qué pasa? Que el público es diferente, no habéis hecho la campaña como se tenía que haber hecho, no habéis invertido lo que había que invertir. Oye, el gusto del consumidor en las zonas, en España hay zonas muy diferentes. Sí, o sea, realmente en las tiendas de ropa no puedes mandar la misma ropa al norte que al sur, porque evidentemente no tenemos el mismo clima, ¿no? Y también eso pasa pues con los gustos de los consumidores, no se toma la misma cerveza en el norte que en el sur, ni se toman los mismos vinos, etcétera. Es decir, que eso, pero tú como central franquiciadora tienes que controlar y supervisarlo. Por eso esos programas de gestión, esos programas de auditar, pero no utilicemos el término de auditar, de controlar, como fiscalizar, como voy a ser el ojo que todo lo ve de los franquiciadmente, no, es que yo necesito esa información cuidar, sobre todo para poder cuidar, ayudarte, para poder ayudarte, porque si tú estás bajando y yo estoy haciendo un trabajo responsable con mi franquicia y estoy haciendo un seguimiento de todos mis franquiciados, en el momento que hay uno que veo que está perdiendo ventas, tengo que inmediatamente acudir allí. Claro. Oye, ¿qué nos está pasando? Porque a lo mejor lo que está pasando es un problema personal. ¿Cuántas veces ha pasado? Oye, pues mira, me estoy divorciando, o estoy teniendo este problema con mi familia, o tengo un enfermo, yo qué sé, ¿no? Y no estoy atendiendo el negocio como estoy atendiendo. Bueno, puede haber 1000 factores, pero la empresa, la central lo tiene que saber para intentar tomar las medidas correctoras que se necesiten. Entre otras cosas, porque primero, es obligación suya intentar salvar los negocios de los franquiciados, pero también, hasta desde un punto de vista egoísta, a mí no me interesa que se cierre un establecimiento con mi marca, porque me va a hacer daño, en mayor o menor medida, pero me va a hacer daño. Entonces, yo creo que ahí hay que poner toda la carne en el asador para evitar eso. Y ahora mismo hay muchísimas herramientas que nos facilitan esto, que no necesitas esos gastos, esos desplazamientos tan continuos como se hacía antes la supervisión, ¿no? Ahora hay muchísimas herramientas. Es en definitiva, bueno, hemos hablado de retos, de beneficios, es en definitiva la entrada en un mundo diferente normalmente a aquel del que se viene, ¿no? Por aquel que quiere franquiciar. Y bueno, yo creo que ahí hay un papel también fundamental, ¿no? El que es el acompañamiento, ¿no? El papel que desarrolláis las consultoras. Y te quería preguntar un poco sobre eso, ¿no? Si una empresa quiere franquiciar, ¿cuáles son los primeros pasos que debería de dar para emprender un camino, ¿no? Que le lleve a todo esto que estamos comentando, ¿no? Un camino en el que superes los retos, ¿no? Sí. Y que puedas disfrutar de los beneficios que tiene este modelo? Hombre, lo primero que tienes que hacer, desde luego, es un autoanálisis, ¿no? Y analizar varias cosas. Lo primero, analizar el modelo de negocio. Es decir, es un negocio que tiene éxito, es un negocio que tiene la suficiente experiencia. Y cuando hablo de experiencia, hablo en ese modelo de negocio para determinar, bueno, hemos tenido prueba-fallo, que todos los hemos tenido en nuestros negocios, pues tanto de campañas de publicidad como de proveedores, de localización, de ubicación de local, etcétera, ¿no? Entonces, lo tengo ya suficientemente testado y probado, el negocio tiene éxito, es decir, gano dinero, que al final tener éxito es gano dinero con esto, vale, lo puedo replicar. Es decir, esto sin estar yo aquí al frente abriendo la puerta todos los días, ¿no? Lo puede atender otra persona. Es fundamental también que, lógicamente, tú te analices. ¿Y por qué quiero decir que te analices tú? Porque tú tienes que ver que, y lo que te decía, tú lo apuntabas antes muy bien, Pablo, una cosa es cómo tú gestionas tu negocio. Pensemos yo qué sé, tu salón de peluquería, ¿no? Y tú lo gestionas muy bien, tienes a tus empleadas, a los clientes, vale. Pero es que luego vas a gestionar un modelo de negocio que no tiene nada que ver con eso, que es un modelo de negocio empresarial que es la propia franquicia. De hecho, muchas veces a muchas empresas les recomendamos que se gestione desde otra sociedad
constituir una SL exclusivamente para la gestión de franquicias, ¿vale? Porque así tú vas separando las partidas. Entonces dices, a mí me gusta la gestión empresarial porque quiero crecer, vale, pero a mí me gusta la gestión empresarial o a mí me gusta estar aquí con las señoras, atenderlas, peinarlas, o al cocinero le gusta. A mí me ha pasado con algún cliente que era un negocio absolutamente maravilloso, pero cuando empezaron con el proceso de expansión decía, es que yo esto a mí no me gusta, es que yo no me gusta estar en cocina y estar creando y estar generando y todas estas cosas. A mí este rollo de venir a las ferias, de estar seleccionando, de pelearme con franquiciados, de buscar locales, de las facturas, de si llega el producto bien, si no, no me gusta. Entonces, claro, esa es un autoanálisis que tienes que hacer. Es decir, yo quiero emprender esta parte como empresario en toda esta actividad que me va a alejar un poquito de mi día a día aquí, que al final muchas veces pasa al revés, que la gente dice, es que estoy cansada de estar a pie de calle, a estar atendiendo, y ya quiero empezar con otra parte de gestión, ¿no? Entonces yo creo que esos autoanálisis hay que hacerlos, ¿no? Y luego, ya entrando ya un poco más en la materia, bueno, pues lo que tienes que hacer es hacer un análisis, pues lógicamente, de la rentabilidad del negocio, ¿no? Y ahí es donde sí tenemos una grandísima responsabilidad. Yo apelo siempre a la responsabilidad que tenemos los consultores. No podemos franquiciar cualquier cosa. No por firmar un proyecto de franquicia y cobrar el no sé cuánto, me da igual que sepa que va a ser un fracaso. No podemos. Tenemos que ser, si pedimos responsabilidad a las centrales y pedimos responsabilidad a los franquiciados, que se formen, que se informen, que sean, bueno, pues que actúen como un buen empresario, ¿no? Antes de firmar un contrato de franquicia, nosotros somos los primeros que tenemos que hacer eso. Y tenemos que exponernos con el empresario, mirar su modelo de negocio, ver si tiene algo que le diferencia, ver si lo podemos replicar, ver que no sea un modelo de negocio que esté ya agotado en el mercado, porque ya sabes tú que esto de la copia surgen algunos, a lo mejor es que ya no hay hueco en el mercado, es que este modelo está acabado, ¿no? Y luego, sobre todo, vamos a analizar el modelo de negocio y vamos a pasarlo a un modelo de negocio franquiciado a ver si los números salen. Y si no salen, señores, tenemos que ser honestos y decirle, mire, señor, hasta aquí llegamos. O cambiamos el modelo de negocio y lo metemos en rentabilidad, a ver de qué manera podemos mejorarlo. Y eso ocurre, a veces se entran proyectos en los que esto no, pero esto sí, si lo hacemos. Sí, eso es, sí. Nosotros esa parte, además siempre empezamos así, ¿eh? Nosotros no empezamos a hacer, ni yo te voy a hacer ni siquiera un presupuesto de manuales así a la ligera, no, vamos a analizar el modelo de negocio y vamos a hacer esta parte como una parte de un proyecto aparte, es decir, vamos a analizar económicamente todo el modelo, vamos a pasarlo a franquicia y vamos a ver si esto puede tener rentabilidad. Y si la tiene, entonces ya seguimos. Empezamos con todos los procedimientos, con todos los contratos y con todo, ¿no? Pero esa parte es muy importante. E insisto, los consultores tenemos una responsabilidad muy importante en los crecimientos en franquicia.